tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de un maravilloso país de América Latina, con el cual México guarda una gran y estrecha relación cultural y política. Me refiero a Perú, llamada oficialmente República del Perú. Una de las principales coincidencias entre ambos países, México y Perú, corresponde a su historia, como territorios que albergaron culturas indígenas. En este caso, por ejemplo, México, pues están los mayas, los aztecas, que fueron los principales pueblos mesoamericanos, mientras que en Perú, los incas representan un legado rico en tradiciones y vestigios. Igualmente, durante la colonización, las dos naciones estuvieron en poder del Imperio Español hasta principios del siglo XIX. México fue parte del Virreinato de la Nueva España y Perú pertenecía al Virreinato de Perú. De acuerdo con el historiador francés Pierre Chanou, durante el siglo XVI, la relación económica entre México y Perú era muy cercana a la de una metrópoli hacia una colonia. De hecho, las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecen hasta 1823, tan solo 2 años después de que Perú se independiza de España. En octubre de 1892, México abre su primer consulado en Lima y posteriormente la embajada el 14 de junio de 1937. Ya para el siglo XX, 1960, el presidente Adolfo López Mateos se convierte en el primer mandatario mexicano en visitar Perú. Después Luis Echeverría hace lo mismo en 1974. Y en cuanto a los presidentes peruanos, pues es hasta la década de 1990, cuando Alan García y Alberto Fujimori, visitan México, iniciando así pues las visitas oficiales de manera frecuente entre ambas naciones. México y Perú también pertenecen a varios organismos internacionales. Por ejemplo, estamos juntos como países en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de los Estados Americanos también, la Alianza del Pacífico, el Grupo de Río, la Organización de las Naciones Unidas, en fin. Perú ocupa el número 26 de nuestros socios comerciales, mientras que México es el número 7 para Perú. También recordemos que en febrero del año 2012 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Pero si hay algo que actualmente admiramos en nuestros hermanos de Perú, es que están entre los 10 mejores países para jubilarse por los costos de salud y el precio de las propiedades. Esto, según un estudio de International Living, difundido por la BBC, en cuya investigación se toma en cuenta algunos factores como la facilidad, por ejemplo, de conseguir residencia, la atención, el sistema de salud, el clima, costo de vida, en fin. También es uno de los destinos de moda para viajar en los últimos años, sobre todo para conocer Machu Picchu, uno de los grandes íconos del turismo peruano, además de la ruta de trekking a Santa Cruz, sin olvidar evidentemente la gastronomía en Lima y en todo Perú. Es un agasajo divino, comes delicioso. La cocina peruana es resultado de la fusión entre la tradición culinaria del antiguo Perú y la cocina española, con influencia de 762 años de presencia morisca en la península ibérica y las costumbres gastronómicas que importaron los esclavos de la costa atlántica de África. Posteriormente, el mestizaje pues se vio influenciado por los usos y costumbres culinarios de los chefs franceses que huyeron de la Revolución para establecerse en el Virreinato de Perú, aunque
También es importante, obvio, la influencia de las migraciones del siglo XIX, que incluyó japoneses, italianos, chinos, cantoneses, y eso pues se nota en la gastronomía. Otra de las características de la gastronomía peruana es que existen comidas y sabores de 4 continentes en un solo país, sobre todo a partir del siglo XIX. Tan solo en la costa existen registrados más de 2.500 diferentes tipos de sopas, imagínense, y 250 tipos de postres tradicionales. La cocina clásica peruana es atractiva por su colorido, el matiz picante que proporciona el ají, aunque algunos ajíes no son tan picantes y solo sirven para darle color o presentación de los platillos típicos. Se usa mucho el camote, el arroz, por supuesto, de gran influencia cantonesa. Y no sé si ustedes han ido a Perú, pero hay unos lugares, Arequipa, el Amazonas, que ahí empieza en Perú. Es un río que tiene pues más de 6,000 y tantos, casi 7,000 o más kilómetros, y nace en Perú. Pasa por 3 países, Perú, Chile y termina en Brasil. Es inmenso, bien bonito. La flora, la fauna, los colores de la naturaleza. Fíjense que en Cusco, por ejemplo, los brasileños, ahorita me acordé, les regalaron un Corcovado, una réplica de el Cristo de Corcovado. Y ahí tú lo ves en Cusco, en la parte más alta, ves la réplica del Corcovado protegiendo a los cusqueños. Es un lugar bien bonito. Es un destino que no se puede perder. Los lazos que nos unen a los mexicanos con los peruanos, la calidez de sus habitantes. No, es precioso. No sé si ustedes han ido a Machu Picchu. Está a 2,430 metros de altura. Es una experiencia increíble, ¿eh? Y además no son ruinas. Esto es importante. Machu Picchu es un centro inca intacto. Está perfecto. Vaya, lo triste es que llegó un gringo, Birham se apellida este señor, a saquearlo. O sea, saqueó las cosas, las vasijas, las camas, o sea, todo lo saqueó. Pero no son ruinas, está intacto, es precioso, de verdad vale mucho la pena. ¿Tú has ido, mi querido Emilio? No conozco, pero tengo muchísimas ganas. Fíjate que me gustaría conocer Perú, me gustaría conocer Chile y Venezuela. Pero, bueno, algún día Venezuela, pero son de los 3 países que tengo yo enfocados que me gustaría conocer. Perú. Fíjate que creo que es tiempo de viajar a América Latina. Sí, sin duda. Con aquello de Estados Unidos que se pone cada día más difícil, Europa es muy caro. Creo que es tiempo de voltear a ver a América Latina, y Perú es un gran destino, gran destino. Tienes todo. El Valle Sagrado es hermoso. Los amaneceres, los atardeceres. Viajaste hace poco tú, ¿verdad? En diciembre. En diciembre. No Sí, conocía. Bueno, había ido a Lima a una feria del libro, a presentar uno de mis libros, sí. pero pues esos pisa y corre que llegas, presentas el libro, comes rico y te regresas, porque pues sí. no hay de otra. Al estilo Fidel, ¿no? Al estilo, haz de cuenta. Pero es un lugar bellísimo, bellísimo. Vaya, en un viaje, conocer Perú te tardaría 3 semanas de viaje, 1 mes. Y eso por encimita. Y además fíjate que los peruanos quieren bien a los mexicanos. Sí. O sea, quieren bien. No es como en otros países que medio de repente no nos ven con buenos ojos. En Perú sí nos quieren mucho. Chilenos y peruanos no se llevan bien. Pero México, o sea, mexicanos y peruanos, increíble. Increíble, sí. Increíble. La alpaca. No. Es bellísimo. Los indígenas, o sea, el colorido se parece tanto, de veras, a México. Yo veo, por ejemplo,
alguna indígena del centro del país, su vestuario, o alguien del sureste, pues, es igualito, se parece muchísimo. Sí, la vestimenta es increíble, además los colores, Los el colores. tejido, no, es impresionante. La forma en cómo hilan. Sí. ¿Tú has estado, Carlos? No, se me antoja mucho ir a Cusco. Y ahora que nos contabas sobre lo de la altura, que es muy difícil respirar, fíjate que eso yo no lo había pensado. Pero sí te costó trabajo, ¿verdad? Me enchufé el oxígeno muchas horas. Y no solamente yo, mucha gente. Porque pues no puedes respirar. Encontré una persona que se echó una carrerita, ¿no? Así de, ay, voy rápido aquí, y corrió. Se desmayó. Pues así. Es que estás a 3,000, casi 4,000 metros de altura. Wow. Y en la montaña de colores, de los 7 colores, pues estás a casi 6,000 y cacho. O sea, es terrible. El corazón te late más lento, la sangre, o sea, todo se pausa. Son también personas enfermas, pues no es recomendable. No. Y ves a la gente enchufada. El té de coca, no, hombre, no me sirvió nada. Me tomé uno y me dio una agrura espantosa, me cayó pesadísimo y no me ayudó en el tema de la altura. Ahora, ¿cuántos días es conveniente estar? Digo, ya podríamos decir que 3 años sería también imposible conocer todo, pero lo bueno de poder conocer, todo Perú, sí, que una semana. Pues sí. Mínimo. Sí, 14 días. 14 días. Ahí conocerías, por ejemplo, Lima, conocerías Cusco, Machu Picchu. Híjole, lo que pasa es que te faltaría las líneas de Nazca, el lago Titicaca, la región de Puno, el desierto, ¿no? Las dunas, que es una belleza, sí. El Amazonas. O sea, pues es que te da tiempo. Sí, claro. Entonces, hay mucho. Sí, no, conocerías el Valle Sagrado. No te da tiempo. Y además la comida, ¿no? La comida es una cosa excepcional. El arroz me encanta. Excepcional. Me encanta. Estilo peruano. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de México y Perú. Muchas cosas que coincidimos con nuestros hermanos peruanos. De eso y mucho más que compartir. La invitación a que se queden con nosotros hasta la 1 de la tarde. Aquí me preguntan, ¿cuál es una de las preguntas más recurrentes a un mexicano que viaja por Latinoamérica? ¿Cómo? Sí, que cuál sería la pregunta más recurrente que se le hace a un mexicano que viaja por América Latina. Quizá. Pues sobre el Chavo del Ocho, ¿no? Pues sí, Hugo Sánchez y el Chavo del Ocho, Sí, ¿no? sí, el Chavo del Ocho es... O sea, tú vas mexicano a cualquier parte de Latinoamérica y te dicen... O sea, ¿qué onda con el Chavo del Ocho? Eugenio Derbez también tiene un pegue brutal, pero el Chavo del Ocho es la pregunta al mexicano. Creo que es la pregunta más frecuente. Ni los indígenas, ni los tarahumaras, ni nada, ni Garibaldi, ni el Ángel de la Independencia, ni nuestros tacos, no. El Chavo del Ocho. ¿Sí sabías eso? No sabía que era así como el Chavo del Ocho. Sí. Sí. Sí, bueno, el Chavo del Ocho es un ícono en toda Latinoamérica, pero no pensé que ese nivel así. Sí, creo que es la primera pregunta que le haría un latinoamericano a un mexicano. El Chavo del Ocho. ¿Qué onda con el Chavo del Ocho? Sí. Pues arrancamos, ¿no? El programa, ¿les parece? ¿Pie derecho? Se me chispoteó. ¿Se te chispoteó? Todos los personajes del Chavo, siempre les cuento cuando me preguntan los latinoamericanos, todos los personajes del Chavo del Ocho son con CH, con Ch. Que además somos pues prácticamente el único país que tiene esta pronunciación de chambo. La CH como Che. Pues, todos las ven separadas como C y H. Nosotros la vemos como Che, del Chapulín, Chavo, Chanfle, Chale, Chido, Chente, Chata, Chulo,
Arrancamos pie derecho. Champurrado. Dice Alan García Ochoa que lo que se reduce es la aceptación del programa ¿Qué tal, Fernanda? No un tema que tiene que ver con el presidente. Fíjate que no, Alan. Te voy a mandar los resultados y verás que ¿De qué habla? Perdón, porque hasta el perdí. rating subió. Así es que no. ¿De qué habla? Me perdí. ¿Cómo amaneciste? Bien, no, muy bien, dormí muy mal. Muy mal, ahora sí no dormí. ¡Qué calor! Miren, discúlpenme. ¿Fue el sábado el día más caluroso? Yo nada les voy a decir. Para los que dicen que no hay calentamiento global, no hay cambio climático, las hilachas. Las hilachas. Miren, ahora sí voy a hablar de Donald Trump, David, para que no, porque el viernes, ay, vas a hablar de Donald Trump. Solo voy a hablar de esto. ¿Cómo está el cambio climático? Que salió Trump en mangas de camisa, bueno, casi, a dar lo de su emergencia nacional a la mitad del Jardín de las Rosas en pleno invierno. A ver, no sales así si realmente está el invierno a todo lo que da, No, no así sales, arrecia, claro, pues no. queda claro. Lo mismo aquí, Ciudad de México, bueno, si esto es el invierno, yo no quiero saber cómo va a estar el verano. O sea, 3 ventiladores, ¿no? En Así, tu casa. Parecía efectivamente 2 cosas. O un anfiteatro para que no se descomponga el cuerpo, o que sería en donde lo pones para que no se acerquen las moscas al queso. Así los 3 ventiladores. Y aún así no pude. O sea, tenías tu propia energía, ¿cómo dice el presidente? No es eólica. ¿Cómo es? No sé, pero hay calorón en la noche. Sí. Pero calorón. Así, bueno, abre todas las ventanas a ver si el fresco de la noche entra. Nada. Iba a entrar más un Dicen tunante que se que el te fresco de quita la noche. echándote agua fría en los pies. O sea, lo que voy a hacer hoy en la noche hielo. es dormir con unas bolsas De hielo. de hielo. Eso voy a hacer hoy en la noche. Y verás que con eso Me voy a te- poner se unas te quita. bolsas de hielo así para que qué calor. Y miren que estamos en Ciudad de México. Yo no quiero saber. En Guadalajara están a 30 grados. En Monterrey, sálvenos Dios. Y así nos seguimos, ¿eh? Ya no quiero saber de otras partes del país. Bueno, ¿cómo están en Cancún? No, bueno. Humberto Imagínate. Morfín, llévame a ver cómo está la Pues temperatura que en nos Cancún. lleve, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Deberíamos hacer tú y yo, así. Un recorrido por todo el país. Hermosa República Mexicana, Fernanda te saluda. Ah, qué bonito. Así. Y entonces va. Bueno, por lo pronto, el 7 de marzo, tú y yo vamos a estar en Tampico. Sí. Yo daré una conferencia antes de la tuya. Que tú vas a hablar sobre. Ay, los- me encanta que vayas. Me encanta que des una conferencia. Me encanta que viajemos juntos. Sí. Pues a ver si comemos algo allá. Ya luego va a llegar Una la noche. jaiba. Pues sí, si no, voy a llevar a la productora a tomarse un refresco al globito. Vamos a estar el 7. Vayan por sus boletos, ¿eh? A Imagen Sí, son gratuitos. Tampico. Vayan. Ahí vayan, apúntense. Se apuntan y nos vemos el 7 porque va a estar el Flaquiguapo y voy a estar yo. Y eso es raro. Pasa poco. Pasa poco. Miren, hay que hacerlo en tristemente. Monterrey, hay que hacerlo en Mexicali, hay que hacerlo en Chihuahua, hay que hacerlo en Colima. Un gran saludo a la gente de Colima, a Guadalajara, Jalisco, por supuesto. Ay, estaría maravilloso ir a dar conferencias tú y yo juntos. Sí, A todos esos me lugares. gusta. Y donde no he Damos la mencionado. conferencia, das tú tu conferencia, doy yo la mía y luego Ajá. hacemos el programa juntos. Exactamente. Y si quieres me voy desde un día antes para hacer RMX contigo. Mira, que eso me gusta. Eso me gusta más, para que ves. Y ya entonces podemos hacemos cenar. un paquete Claro, para que te enteres. para que te enteres de cómo va a estar. Y entonces a todos los directores de imagen en la República empiecen a trabajarle. Está bonito eso. Porque fíjate. vamos a transmitir RMX desde las 7, ¿no? Ujú. Luego entras tú a conferencia, luego entro yo a conferencia, hacemos el programa y a la 1 de la tarde pintamos. Y fíjense, estoy pensando en qué conferencias, porque Fernanda da una muy buena conferencia sobre cuidados de redes sociales y de usos de teléfonos celulares de ustedes y de sus hijos. Entonces yo lo que puedo hacer es, pues, cómo ha cambiado en los últimos 10 años el consumo mediático en el mundo. Uy, Pero además, las grandes mentiras que nosotros nos creemos de eso, de, los medios tradicionales ya no. No, sí, espérenme, sí, que viene un cambio mayúsculo, sí,
pero depende del país, la zona, el rango de edad, la educación. Hay un montón de cosas que alrededor tienen que ver con eso. Y bueno, obviamente hasta la desinformación. Pues porque hoy en día, pues mucha gente ya no quiere entrar a Facebook porque dicen, no, me roban, no te roban nada. Solo uno tiene que cuidar, como en todo, a quién sigue, qué comparte y para qué lo comparte. Es lo mismo que si uno, en el voyerismo que nos encanta de Instagram, a quién sigues, cómo lo compartes y de qué forma interactúas con esas personas. Miren, a ver, Fernanda. A ver. En tu cuenta de Instagram, Ajá. ¿con cuánta gente interactúas? ¿A quién le mandas mensaje directo? A nadie. No. Haces bien. Alguna vez creo que a ti te mandé y a no. Joaquín No, López bueno. Dóriga. No, pero a ver, pero no les uso voy ese a medio. platicar una anécdota que me pasó el sábado. El sábado yo estoy sentado en mi casa. Sentado como... Es y de importante pronto me aclarar. llega un mensaje, me llega un mensaje a Instagram que dice, estoy viendo tu fotografía. Ah, chinga. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? Yo dije, ¿qué cámara me está viendo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿No? Yo, ¿qué? ¿De dónde me estás viendo? ¿No? ¿De dónde me estás viendo? Pues la fotografía que me enviaste. Ah, caray. Oye, ¿A quién le mandaste foto? ¿cuál? Sin pedirme No. autorización. Y entonces me mandan por ¿Encuerado? WhatsApp. No, espérate, yo dije, ya aquí alguien Me hackeó. me infiltró. Alguien, no, porque me pone la fotografía de la siesta. Y yo, espérame, ¿cuándo me dormí? ¿Y en dónde? No, yo no me duermo. ¿Y te mandaron una foto? Sí, pero una fotografía de esta persona que yo le había mandado que se estaba durmiendo en una junta en 2014. Yo, pero me la acabas de enviar. No, dice la fecha, julio del 2014. ¿Y te llegó apenas el mensaje? No, no. pues qué tarde, ¿no? Apenas acababa de entrar a revisar sus mensajes directos de Instagram. Tardó 5 años en revisar un mensaje. Sí, no. ¿Alguien de ustedes usa Instagram para... ¿Yo? ¿Pero para comunicarte? Sí. ¿Para mensajes? Sí, ¿Y claro. qué escribes? Depende, Por ejemplo. pues depende. Hay gente que luego me usa en Instagram para... ¿Cómo se llama la canción que pusiste hoy en la noche? Ah, pues se llama así. Ah. ¿Cómo se llama el libro que estás leyendo? Se llama así. ¿Cómo se llama la entrevistada de hoy? Se llama así. ¿Cómo se llama la mujer del que estás enamorado? Fernanda Familia. Ay, Mira qué bonito. Ay, qué bonito. Como es lunes de novios. Bueno, para terminar el lunes, varias cosas. Cosa número 1. Sí, Trump se volvió a quejar de Alec Baldwin y de Saturday Night Live. ¿Y por qué se quejó? Porque salió un hombre llamado Don Cheadle, que es un gran actor, un actor de color. Y cuando acaba el show, trae una camisola de un equipo de hockey. Solo que la camisola dice CCCP, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ruso. Y se voltea, o sea, que quiere decir que es el equipo de la Unión Soviética, y se voltea y dice, el jugador es Trump y el número es 45, que es el presidente. Entonces, de una manera muy sutil, dijo que el presidente 45 de los Estados Unidos, llamado Trump, juega en el equipo de los rusos. Entonces se enojó mucho y Alec Baldwin le respondió diciendo, ¿se dan cuenta que mi seguridad está en riesgo gracias a la crítica del presidente de los Estados Unidos? Y no es lo mismo. No es lo mismo criticar que un civil critique a un presidente que un presidente critique a un civil en ninguna parte del mundo. No es lo mismo que un civil haga acotaciones al actuar de un político a que un político utilice la fuerza del Estado en contra de un civil. No, bueno. Entonces, tiene razón Alec Baldwin. Hay que cuidar muchas veces a los civiles que hacen críticas al poder. That's it. ¿Cómo pinta tu semana? ¿Bonita? Pues espero que no haga tanto calor, porque qué cosa.
¿Y yo qué tal? Toda tapada. Sí. Estoy enferma de la panza. Me estoy tomando mi, ¿cómo se llama? Suero. Suero. Entonces no estás toda tapada. Qué vergüenza. Es neta tu comentario. No, Es neta. te digo, Lo dijiste. si estuvieras A nivel nacional. Y más allá de las fronteras. a través de internet de imagenradio.com. O sea, Angie Lerner, que está en Alemania, te escuchó. Guten Tag. Pausa, volvemos. Qué horror. Quiero saludar con mucho cariño, gusto, dándole la bienvenida a nuestro país, a Ingrid Iribarren. Eres presidente de Vive el Mundo. ¿Qué es Vive el Mundo? Hola, Además, Fernanda. preciosa, qué bonita eres, peruana. Peruana pasteurizada mexicana, digo Sí, yo. ¿verdad? Qué gusto saludarte, Muchísimas bienvenida. gracias, feliz de estar aquí contigo. Sabes que soy una gran admiradora, que te sigo siempre, pues y qué lujo estar ahora en tu programa. Ay, gracias a ti, Ingrid. ¿Qué es Viva en el Mundo? Vive en el Mundo es una organización que formé en el 2017, es una organización sin fines de lucro que se encarga de estrechar puentes y crear lazos entre países hermanos. Comencé estrechando lazos entre Perú y México, obviamente por razones que soy peruana y pertenezco al cotidiano despertar llamado México. Y en ese momento, ya 17 años atrás, fue cuando nos pusimos a pensar que se dice que México y Perú somos los países más similares de esta parte del continente, pero sin embargo había una relación muy amical, pero no una relación, además de histórica, realmente efectiva para crear esos puentes y trazar esos lazos. Empezamos a trabajar en toda la difusión de lo que era Perú, fuera de Perú, hacia México y viceversa, creando festivales que se llamaban o se llaman Viva México cuando llevamos lo mejor de México hacia Perú y Viva Perú cuando traemos lo mejor de Perú hacia aquí, potenciando la cultura, el arte, la moda, la gastronomía, los posibles negocios, las inversiones y toda la mejor imagen que tiene el Perú o México fuera de sus respectivos países. Oye, qué trabajo, Ingrid. Y qué justamente bonito. creo que en este caminar, en el paso de estos años, hemos logrado acercamientos que nos han permitido tener una relación mucho más activa entre ambos países. Ya tenemos un acuerdo, un tratado de libre comercio, ambos pertenecemos a la Alianza del Pacífico junto con Colombia y con Chile, entonces ya la relación es mucho más activa comercialmente hablando y también culturalmente hablando en cuanto a relación de intercambio. Es bellísimo tu país, de verdad. Qué joya. ¿Cómo puede un terreno, una tierra tener tanto? Muchísimas ¿No te gracias. parece? Es un lujo. Bueno, yo soy una gran enamorada, por supuesto, de mi país, que tiene muchísimas bondades en todo el sentido de la palabra, pero también soy una gran enamorada de México, que es un país que conmigo ha sido muy generoso y mi agradecimiento es tan grande como la deuda que le tengo, porque creo que no sería quien soy si no estuviera aquí y no tendría los amigos del corazón que pertenecen a mi cotidiano despertar. México es un país bellísimo también, creo que si lo recorremos de norte a sur o de este a oeste es interminable y además es un país con muchas bondades, tenemos una gran biodiversidad, tenemos mares alrededor que nos envuelven, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos gente extraordinaria, entonces qué agradecidos y qué afortunados somos quienes tenemos el privilegio pues de vivir aquí y por supuesto tengo al Perú bien presente también, ¿no? Escribes, y esta es una joya, este libro México-Perú, Gastronomías Milenarias, es una verdadera joya. Está a la venta en Sanborns, para quien quiera. Creo que es un libro que tenemos que tener en casa. Te escribe el prólogo un hombre que queremos mucho en este programa, Enrique Krause. Cuéntanos de qué te dice Enrique cuando le presentas esto para poderte escribir el prólogo de este libro. Bueno, con Enrique hay una amistad de muchos años. Yo le tengo, además de un gran cariño, una gran admiración. Y existe esta amistad que ha sido un caminar de varios años con amigos en común, como Mario Vargas Llosa. Y tuve la suerte de pedirle a Enrique pues, que formara parte de este proyecto. Con mucho cariño, inmediatamente la aceptó.
y nos hace este prólogo que realmente es muy interesante porque hace un paralelismo entre dos escritores del siglo XIX, Guillermo Prieto y Ricardo Palma, que ambos costumbristas, escriben sobre la gastronomía en la época del siglo XIX. Entonces es muy interesante porque además abrimos el libro con este prólogo de Krause, que con ese don especial que él tiene para escribir nos envuelve de una manera muy simpática, muy coloquial, por este caminar que nos permite, además que nos abre el apetito, ¿no? Después de todo lo que menciona ahí. ¿Cuánto tiempo te llevó, Ingrid, a hacer este libro? Un año, es básicamente. Una joya. Yo siempre digo que hacer un libro es tener un bebé, ¿no? Es un embarazo porque prácticamente es un año de entrega, de investigación. Es un trabajo arduo que hemos realizado, porque obviamente para poder lograr este resultado buscamos a un equipo de trabajo compuesto por arqueólogos, antropólogos, historiadores, y fuimos primero en busca de nuestras raíces, cuáles son nuestros orígenes, de los utensilios. Una vez que ya teníamos esto y saber cuáles eran nuestros insumos como punto de partida, que básicamente nos caracteriza el maíz, el cacao y el chile, a ambos países, empezamos a hacer el caminar por todo este recorrido de 3.000 años de historia que tenemos ambos países antes de la llegada de los españoles, porque cuando llegan los conquistadores, pues encuentran que el imperio mexica y el imperio inca tenían ya toda una tradición muy particular y eran imperios muy ricos y con muchas riquezas y cosas muy, muy originales, ¿no? Y por supuesto, con la época de la conquista, nuestra gastronomía también tiende a tener un cambio muy particular, y todo ese mestizaje que que nos caracteriza es lo que ha logrado que nuestra gastronomía sea tan rica. Entonces hicimos toda esta investigación de estos 3.000 años, todo este caminar por el tiempo, ver cómo ha sido la gastronomía, no solamente en esa época, sino hasta nuestros días. Y con este libro también rendimos un homenaje a todos esos cocineros tradicionales y a estos nuevos jóvenes avesados que nos dejan tan en alto, ¿no? Hay un par de páginas en el libro que de verdad es una joya. Tienes la fotografía de todos los cocineros firmada por ellos. Y es una bandera, ¿no? ¿Cuánto talento en la gastronomía entre Perú y México? Maravilloso. Sin lugar a dudas, somos las dos grandes potencias gastronómicas de esta parte del continente. Y para este libro escogimos a 25 cabezas de cocina de México y 25 cabezas de cocina de Perú. Ambos además nos comparten en el libro, como habrás podido apreciar, recetas, consejos, experiencias de vida. Y pues fue una maravilla porque tenemos desde chefs consagrados como es Enrique Olvera aquí, que con el Puyol estamos en la lista de los 50 Best, hasta figuras como Titita Carmen Ramírez de Gollado, por ejemplo, del Bajío, Susana Palazuelos, Marta Ortiz, Mónica Patiño, Elena Raigadas, Isabela Dorantes, Gabriela Ruiz, Lula Martín del Campo. Es decir, todo tipo de cocineros que realmente cada día trabajan por muchos de manera silenciosa, pero que quieren a través de sus platos mostrar todo lo que ellos pueden hacer. Por ejemplo, tenemos en el libro a Rodrigo Estrada, que es un chef que combina muy bien la gastronomía peruana con la gastronomía mexicana, a Jorge Vallejo, también del Quintonil, a Yair Telles, a Mateo Salas, a Mao Montiel, famoso por su chocolatería, a Diego Hernández Baquedano, en fin. Realmente ha sido un lujo poder reunir a estas 50 cabezas de cocina, poder compartir toda esta riqueza y esta experiencia de vida que ellos tienen, y además toda la riqueza que ello conlleva, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar además, en un principio cuando decidimos hacer este libro, por mi experiencia de vivir 15 años o un poquito más ya en México, es que decía, México tiene todas estas bondades gastronómicas. Es la única gastronomía de esta parte del continente que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Por otro lado, Perú, Lima ha sido elegida por 7º año consecutivo como el mejor destino culinario según The World Travel Awards. Ambos tenemos restaurantes en la lista de los 50 Best. Entonces, ¿cómo no darnos la mano para potenciarnos una vez más ante el mundo? Este libro es un lazo de unión muy importante entre México y Perú. El trabajo es impecable, Ingrid. Muchas gracias. La fotografía, qué barbaridad. ¿Quién saca estas imágenes?
Bueno, hay que hacerlo atractivo además, ¿no? Porque como No, dicen, todo es entra que por qué los imágenes, ojos. no puede ser posible. Las imágenes de los chiles, de los arroces, del maíz, de los utensilios, de las cazuelas, del chocolate, de la tortilla. Por cierto, ustedes teniendo maíz en Perú, ¿por qué no tienen tortilla? ¿Por qué no hacen tortilla como nosotros? Es curioso porque si bien el maíz desde la cultura prehispánica ha ocupado un lugar primordial tanto en el sustento diario de la población de México y Perú, el consumo de la tortilla como tal no se usa en Perú, ¿no? Además, el maíz también ha sido un proceso muy importante para todo el tema de nutrición entre ambos países, pero es curioso cómo muchos insumos se manejan de una manera en un país y de otra, como es el caso de México, que el maíz es uno de los grandes protagonistas que tenemos a diario, ¿no? A través de la famosa tortilla, que es parte de nuestro acompañamiento y nuestras diferentes comidas. ¿Cuántos tipos de maíz hay en Perú? ¿Cuántos en México? En México cuenta de 40 a 75 variedades de maíz. Y en Perú 300 y tantos. En Perú lo caracteriza mucho el grano grande, El el grano grande, amarillo sí. y el grano blanco, El ¿no? choclo. Que son los caracterizan, el famoso choclo. Y en el caso de Perú, por ejemplo, la papa es un insumo muy importante. Perú cuenta con más de 4,000 variedades de papa, que además la papa tuvo un lugar muy protagónico en la época de las hambrunas, porque logró salvar a mucha gente en ese momento, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hace mucho tiempo no tenía en mis manos un libro tan antojable, tan bien trabajado, tan... Qué barbaridad, es una joya. Miren, la portada son 2 chiles, aquí se las dejo para que la vean, que están bordados, como si fueran bordados por indígenas. Es un deleite México-Perú, gastronomías milenarias. De veras vale la pena que lo tengan. Se presenta pasado mañana, ¿verdad? Sí. ¿En dónde lo presentas? En el Club de Industriales, y Enrique Krause nos hace favor de hacer la presentación. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Estoy subiendo a redes el libro ya de Ingrid Iribarren para que vean la portada y puedan, pues si tienen un Sanborns por ahí de pasada, vayan por el libro, vale mucho la pena. ¿Qué tenemos en común México y Perú? Hablando, por ejemplo, de la música, hablando de escritores, hablando, ¿qué hay en el talento de un país y otro? ¿Qué ves? Muchísimas cosas en común, sin lugar a dudas, porque somos 2 países con una historia común, con mucha riqueza, y somos, sin lugar a dudas, los 2 grandes imperios, Fernanda, conquistados por los españoles. Con ese punto de partida, yo diría que somos 2 países con una idiosincrasia muy similar, muy rica, y nuestros caminos han sido muy similares en ese sentido. Ambos tenemos premios Nobel, ambos somos países con una gran biodiversidad, con una gran gastronomía, con una cultura muy rica, con una esencia extraordinaria y con toda esta riqueza que nos envuelve. Musicales, ¿no? Los También. 2 países con grandes escritores. Con mucho colorido también, Mucho colorido. ¿No? A veces veo los atuendos, por ejemplo, de los indígenas en Perú. ¿Cómo se parecen a los de muchas regiones? Muchísimo. Si de tú México? estás en la sierra peruana, porque Perú está muy marcado por su costa, su sierra y su selva. Y justamente la gastronomía que envuelve al Perú es muy rica en ese sentido, porque cada región tiene lo suyo. Y en el tema folclórico, en el tema cultural, si tú estás en la sierra peruana y ves la usanza de vestir de los indígenas, de las cholitas, como se les llama, es muy similar a si te encuentras de repente en Oaxaca o te encuentras en Chiapas. El colorido que existe, los bordados que hay son muy, muy similares. Tú has sido locutora, modelo, fuiste Miss Perú. ¿En qué año? Mucho tiempo atrás.
¿Qué año? Ya 1992. Es que eres hermosa, Ingrid. Aquellos años que Empresaria. no volverán. Aquellos años. Empresaria. Pues te falta la política. No, gracias. No, ¿verdad? Preferimos trabajar desde afuera, porque creo que quienes no estamos en la política podemos hacer muchas cosas también de la manera privada, que es un poco lo que hacemos con la organización, es diplomacia privada lo que hacemos con Vive en el Mundo, justamente. Estudiaste historia del arte. México me permitió estudiar mi segunda carrera aquí. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en Perú y trabajé desde muy chiquita. Empecé como periodista, como conductora de noticieros allá en Perú. Y ya cuando tengo la oportunidad de vivir en México es que hago mi segunda carrera Historia del Arte y me fue un poco más por el tema de la cultura, ¿no? Pero siempre muy agradecida y muy contenta pues con México, que me ha dado tantas oportunidades, y siempre creo que el ser humano es como el eterno estudiante, ¿no? Tenemos siempre mucho que crecer, mucho por aprender, mucho por seguir queriendo ser esponjas para poder dar también lo mejor de nosotros. ¿A qué huele Perú para ti? Bueno, en este caso particular son los sabores que uno tiene de niño, esos olores que te envuelven, que llegas y que siempre tienen un sobrecogimiento especial que probablemente para otra persona que no ha crecido ahí es muy diferente, ¿no? ¿Dónde naciste? Sin lugar a dudas, Lima, soy limeña, bueno, Lima huele a mar. A sal. Exactamente. Huele esos olores de los fogones de casa, esos olores del parque lleno de olivos, donde probablemente yo me crié de chica y aprendí a montar bicicleta. Son todos esos recuerdos que te llenan el alma y que te hacen pues sentirte que llegas a casa cuando vas de regreso, ¿no? Ay, qué bonito. Mira, para la gente que nos esté escuchando en México, en otras partes del mundo, ¿qué les recomendarías si van a Perú? A ver, ¿cuántos días necesitan? Yo les decía que 3 semanas y no les va a alcanzar conocer todo Perú, pero es tan hermoso. ¿Qué recomendarías? Porque tienes desde las líneas de Nazca, tienes el lago Titicaca, tienes Puno. El Amazonas. Es que, y sin lugar a dudas Machu Picchu, que es una de las nuevas maravillas del mundo, ¿no? Bueno, es igual que México. México es interminable. Hay tanto por recorrer cuando vienes aquí que el tiempo realmente es difícil de poderlo determinar. En el caso de Perú, hoy en día, sin lugar a dudas, hay que hacer una parada técnica de 2-3 días en Lima para comer, para disfrutar de la gastronomía. Y eso es maravilloso, porque antes el turista llegaba a Lima por una obligación, por así decirlo, porque tenías que sí o sí parar en Lima para tomar el avión hacia Machu Picchu. Hoy en día la gente llega 2-3 días única y exclusivamente para comer, para disfrutar de toda esta extraordinaria gastronomía. Central es delicioso. Maido, la huaca pucllana. Realmente es extraordinario porque además existe toda esta fusión gastronómica de la comida peruana con la fusión japonesa, con la fusión china, los famosos chifas que existen, con la fusión española, con la fusión francesa e italiana, que es todo un recorrido que hacemos justamente también en el libro, la época de los conventos, la época del mestizaje con la comida afro. Entonces, toda esta riqueza está plasmada hoy en día en nuestra gastronomía y realmente es una experiencia muy interesante. Y bueno, de ahí, por supuesto, hay que ir a Cusco, que es extraordinario. Y Lima también tiene hoy en día mucho que ofrecer en cuanto a museos. Tenemos el Museo Larco, que es uno de los 25 museos más importantes de Latinoamérica. Uh-huh. Y hay mucho por recorrer porque Lima es una ciudad muy agradable. Y por supuesto con muchas bondades que tiene. Y la gente. La encuentras verde a pesar de ser una ciudad en la cual no llueve. Decía Melville en Moby Dick que Lima era una ciudad sin lágrimas. Y también Darwin, a su paso por Perú, decía que el Callao era uno de los puertos más horrendos que existían y que los limeños eran depravados y ociosos. Y hoy en día esta ciudad es la que, como repito, ostenta por 7º año consecutivo el premio de la mejor ciudad culinaria, ¿no? Entonces hay muchísimo por ofrecer. Y luego en Cusco, todo este pueblo extraordinario, porque Cusco es el ombligo del mundo. Ay, la Plaza de las Armas, qué belleza. Donde llega, donde se funda realmente, ¿no? Toda la historia con la llegada de los españoles. Entonces tienes Machu Picchu y tienes todos los pueblos alrededor y todos los recintos arqueológicos que son interminables, como Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Pisac.
y podría seguirlos mencionando. Si te vas hacia el norte de Lima, encuentras las famosas líneas de Nazca, que siempre son un misterio, que han habido muchas teorías alrededor y que hasta se dice que fueron los ovnis los que tuvieron que ver en ello, pero es una experiencia única y extraordinaria. Hoy por hoy el Amazonas también es un destino muy importante, con mucha riqueza en todo el sentido de la palabra, que también nos ofrece un turismo totalmente diferente. Entonces, yo pues podría decirte que unas 2-3 semanas sería lo ideal, ¿no? Yo digo que queda poco, 2-3 semanas. Estoy buscando una imagen justamente de la Plaza de las Armas. Es una imagen panorámica que vale mucho la pena. La voy a postear en este instante que la encuentre. Pero, ¿sabes qué? También los hoteles, todo lo que... El turismo que hay en Perú es verdadero, es de todo el mundo. Ha crecido El muchísimo. atractivo mayor es Machu Picchu, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero es que es todo. Sin lugar a dudas, el turismo se ha potenciado y la verdad eso es muy, muy lindo de ver porque antes el Perú me atrevo a decir que vivía muy cerrado para sí mismo y hoy en día, con el boom gastronómico, Fernanda, generó un orgullo que probablemente antes no se tenía y este orgullo ha despertado otros orgullos. Entonces, te puedo poner un ejemplo. Hace algunos años atrás, tú ibas a comer a un restaurante con toque italiano o italianos porque las marcas era lo que obviamente hacía más atractivo para que el comensal fuera a degustar de un platillo. Y tú ibas a un restaurante italiano y te decían... Este queso parmesano que le estamos rallando lo acabamos de traer de Italia, ¿no? Viene de Torino y es el mejor queso italiano. Entonces la gente iba y decía, qué delicia este queso. Hoy en día vas a los restaurantes y la gente peruana se siente orgullosa de que ese queso que te están rallando es el queso que viene del Cusco. Entonces es el orgullo de decir, nosotros tenemos insumos que hacen deliciosa nuestra gastronomía, por eso surge la gastronomía novoandina, y fomenta todo el orgullo nacional. Entonces, curiosamente, hoy en Lima, con la cantidad de restaurantes que tenemos, no existen restaurantes con marcas internacionales. Todos los restaurantes son peruanos y de peruanos, por supuesto con fusiones, con toques especiales, ¿no? Con todo este bagaje histórico que hay de por medio, pero son orgullos nacionales. Es una delicia. Ya subí la fotografía para que gocen de esa panorámica que tomé. Luego me la tienes que enseñar. En la Plaza de las Armas en Cusco. Visiten Perú y sobre todo estos lazos históricos, culturales, estos vínculos económicos, gastronómicos, comerciales, literarios, musicales. Toda esta parte turística hay que gozarla y yo les recomiendo enormemente este libro México-Perú, Gastronomías Milenarias, está a la venta en Sanborns, de Ingrid Iribarren, porque cuando tú ves lo que hay en Perú y lo que hay en México, sí somos hermanos, es decir, es como de la misma madre, de la madre tierra, ¿no? Así es. Sí, un poco el sueño de lo que hacemos con la organización que presido, Convive en el Mundo, digo yo de forma romántica, es que el águila mexicana y el cóndor peruano de los Andes sigan volando con sus alas cada vez más abiertas por los cielos azules del Iztaccíhuatl. Ay, qué bonito, Ingrid, con eso nos despedimos el día de hoy. Suerte en tu presentación. Muchas es este gracias. Miércoles en la noche con Enrique Krause, que te lo va a presentar, te hace el prólogo. En el Club de Industriales. En el Club de Industriales. Y de verdad, gracias por traer México-Perú a estos micrófonos, Ingrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias y agradecida también con Penguin Random House, que ha sido quien ha editado este libro. Con Grijalbo, qué maravilla. Pues es la mejor casa editorial, ¿o qué? Pues qué orgullo, Pues ¿verdad? Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, Fernanda, y te sigo aplaudiendo. Gracias. Mira, aquí la imagen te la voy a enseñar así, por favor, para que la veas. Pausa, regresamos. Quédate conmigo. Mi querido Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. La última semana, pues el CONACYT dio mucho que hablar en México y pues queremos escuchar tu punto de vista, la información que nos tienes
y la importancia, sobre todo, Andrés, del CONACYT. Conozco mucha gente que gracias al CONACYT pudo estudiar en otras partes del mundo, ampliar su criterio, su conocimiento, sus experiencias. Y la verdad es que me parece, pues, terrible la noticia de pues, no, parece no más becas, ¿no? Te escuchamos. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Fernanda, efectivamente, mira, por lo que vi en México cuando estuve contigo y los días que me quedé en México la semana pasada y posteriormente en los últimos días, la gran polémica en torno al CONACYT, por lo menos lo que salió en las primeras planas, fue por las designaciones, ¿no? La designación de una diseñadora de modas, de un joven que todavía no terminó sus estudios, para altos cargos en esta institución pública encargada de impulsar la ciencia y la tecnología. Pero, sinceramente, eso me parece anecdótico, horrible, por supuesto, absurdo, pero bueno, para mí no es lo más grave. Lo más grave es un poco lo que tú señalabas recién, Fernanda, las ideas que tiene la nueva directora de CONACYT sobre cómo debería México impulsar la ciencia y la tecnología. El diario El Universal publicó una entrevista a la nueva directora general de CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, y si realmente piensa lo que dice y si fue bien citada en esa entrevista, bueno, en ese caso México daría un enorme paso atrás en ciencia y tecnología. Porque en la entrevista, Fernanda, la directora de CONACYT, dice que, bueno, algunas cosas que dice tienen sentido, como por ejemplo hay que reducir el gasto en comunicación y difusión, que según ella consumió demasiado dinero en el pasado, todo eso está muy bien. Pero cuando le preguntan cuál es su visión de la ciencia y tecnología, qué clase de país quiere, ahí empezó a decir cosas que, si las dijo así, significarían un regreso a la Edad Media o por lo menos al siglo pasado, Fernanda. Dijo que su modelo de país en ciencia y tecnología en muchos aspectos es Cuba. Bueno, Fernanda, si tú me preguntas, sí, Cuba tendría que ser un modelo, pero un modelo de cómo no hacer las cosas. Es uno de los países más tecnológicamente atrasados en ciencia y tecnología del mundo. Fíjate los datos, y ya no usemos de las patentes registradas en Estados Unidos, porque uno puede decir, bueno, está el embargo, Cuba no registra patentes en Estados Unidos. Olvidémonos de ese, que es todavía más dramático, que te voy a citar ahora. Usemos los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas. El año pasado, Cuba registró 9 patentes otorgadas a residentes cubanos. Eso, Fernanda, es ridículo, no es nada. Para que te des una idea, casi todos los países latinoamericanos registraron 10 veces más. Chile registró 161 patentes, Argentina 176, Colombia 166, pero México, México el año pasado registró 407 patentes. O sea, comparadas con las 9 de Cuba, y la nueva directora de CONACYT ve como su modelo en ciencia y tecnología Cuba. Y esto es, pero gravísimo, Fernanda, porque, como tú sabes y lo hemos hablado otras veces, estamos viviendo en un mundo donde el trabajo mental vale cada vez más y donde el trabajo manual vale cada vez menos y donde las patentes, cuando tú inventas un nuevo producto, valen muchísimo más que toneladas de petróleo, de cualquier materia prima, incluso que las manufacturas. No es casual que la gente más rica del mundo, Bill Gates, varios otros, el propio Carlos Slim, no están en el negocio de las materias primas ni de las manufacturas, están en la tecnología. Si tú no produces patentes, si tú no inventas, no cobras regalías, entonces lo que estás haciendo es lo contrario de lo que quieren hacer en el CONACYT ahora, que es lograr la soberanía en ciencia y tecnología, porque no vas a cobrar por los inventos que produces. Y acto seguido, Fernanda, la directora del CONACYT, dijo lo que tú mencionabas recién, que México está mandando demasiados becarios al exterior y eso le está costando al erario público. Esa es la visión más
cortoplacista, más alejada del mundo y de la modernidad que he escuchado en muchos, pero muchos años, Fernanda. Porque mira, compara los estudiantes mexicanos en Estados Unidos. No, y para peor, ella dice que muchos de ellos tenían que estar estudiando en México, donde pueden recibir una mejor educación. Bueno, tú miras cualquier ranking de universidades del mundo, y nos guste o no nos guste, en la mayoría de los años recientes no había ninguna universidad latinoamericana entre las primeras 100 mejores del mundo. Pero fíjate los datos del Departamento de Estado de Open Doors, que es el organismo del Instituto Internacional de Educación Superior, que mide todos los años los estudiantes extranjeros. China, el año pasado, tenía 350.000 estudiantes chinos en Estados Unidos. 350.000. Tú dirás, bueno, China tiene mucho más habitantes que México, es mucho más grande. Ok, India, 186.000 estudiantes extranjeros. De nuevo, me dirás, bueno, India tiene mucho más habitantes. Ok, Corea del Sur, ya vamos a países más parecidos a México. Corea del Sur, el año pasado, tenía 58.000 estudiantes en las universidades de Estados Unidos. ¿Sabes cuánto tenía México el año pasado? ¿Cuánto? 16.000. Corea del Sur, 58.000. México, 16.000. Pero lo más increíble todavía es que países como Vietnam, un país comunista, por cierto, que se está desarrollando a todo vapor gracias a adoptar lo que algunos llamarían modelos neoliberales de apertura económica, Vietnam, que está en la otra punta del mundo, tiene más estudiantes en las universidades de Estados Unidos que México. Entonces, esta visión, Fernanda, de que la fuga de cerebros empobrece a los países, es una visión totalmente caduca y superada en todo el mundo. China, India, Corea del Sur, todos estos países se han dado cuenta que lo que antes se veía como una fuga de cerebros funciona a favor de los países, porque lo que produce es una circulación de cerebros. Porque una buena parte de los que se van a estudiar, por ejemplo, a Estados Unidos, que es lo que pasó con India, por ejemplo, los jóvenes indios fueron a estudiar ingeniería a las universidades de California, se quedaron allí, empezaron a abrir empresitas, startups de tecnología, y al rato se dijeron, ¿por qué le voy a pagar $100 por hora a un ingeniero aquí en California cuando puedo pagarle $5 por hora a un ingeniero en India, en mi país, que puede hacer el mismo trabajo? Y entonces empezaron a subcontratar trabajo de ingeniería, trabajo de computación en Bangalore, en la ciudad india de Bangalore, que a los pocos años se convirtió en el centro tecnológico más grande de la India y que hoy es un motor de la economía india. Lo mismo pasó con Taiwán, lo mismo está pasando con China. Entonces, la visión de la fuga de cerebros es una visión totalmente anticuada, superada, que todos estos países han reemplazado por la noción de la circulación de cerebros. Entonces dicen, mandemos a nuestros estudiantes a que estudien. Algunos se va a quedar, perfecto, que se quede, porque el que se queda lo vamos a aprovechar, ya sea como inversionista en nuestro país, ya sea como profesor universitario en los meses de verano en Estados Unidos, o como en el caso de India o de Taiwán o de China misma, como empresario en Estados Unidos que genera trabajo en nuestro país y contrata ingenieros y contrata mucha gente en nuestro país para exportar a Estados Unidos. O sea, Fernando, resumiendo, me parece aterrador lo que está pensando la nueva directora del CONICET. Creo que, repito, si realmente piensa lo que dice y realmente la citaron bien en esta entrevista, necesita urgente, no sé, un pasaporte al siglo XXI. Fíjate que parte de lo que comenta esta mujer, María Elena Álvarez Bulla, es vamos a dejar de exportar mexicanos, por decirlo así, esa fuga de talentos, que lo llama como fuga de talentos, para invertir
en los connacionales, es decir, ver para adentro, vernos el ombligo. Y yo le pregunto a esta señora, Andrés, algo que me parece muy importante. ¿Cuántos de esos mexicanos que se preparan en el extranjero, que tienen verdaderas calificaciones y grados altísimos honoris causa, han regresado a México a agradecerle al país haber tenido la posibilidad de ser becados en alguna otra parte del mundo e implementan aquí su conocimiento? Es que es un retroceso, es retrógrada, ¿no? Es pensar de manera retrógrada. Y Fernanda, y si su modelo de país en ciencia y tecnología es Cuba, ¿cómo es que Cuba produce, pero una milésima parte de las patentes que produce incluso México? O sea, que es un país con un atraso tecnológico, pero impresionante. ¿Y por qué los cubanos se salen en balsa huyendo de su país? O sea, me parece una serie de... Yo pensé que, sobre todo en el campo de las ciencias, estas ideas de nacionalismo científico habían quedado atrás. Estamos viviendo en un mundo, Fernanda, que si tú no estás conectado con la comunidad científica mundial, estás no solo viviendo en una cueva, sino que te vas a quedar cada vez más atrás. ¿Sabes qué dice esta mujer? Nos vamos a apropiar, usa esa palabra, nos vamos a apropiar de la ciencia. Imagínate lo retrógrada e ignorante que puede representar una declaración de esta naturaleza al frente del CONACYT. O sea, imagínate lo que eso significa. Es verdaderamente un retroceso. A mí me apena enormemente, Andrés. No sabes la cantidad de gente que yo conozco en México que ha tenido la posibilidad de irse a estudiar fuera y que regresan con niveles de excelencia. El otro día Rocío Nale, la secretaria esta de Energía, decía: Andrés Manuel López Obrador es experto en energía, y le contesté en un tuit, mi querido Andrés: a ver, señora, usted está mintiendo, secretaria, eso no es cierto, él no es experto en energía. ¿Quiere usted saber de expertos en energía? Mire, le pongo un ejemplo. Lourdes Melgar, por ejemplo, ¿no? Lourdes Melgar estudió en el MIT y es reconocida por el MIT, siendo mexicana, experta internacional en energía. En el MIT. Esos son expertos. Los otros son payasadas, mi querido Andrés. Ahora resulta que la incapacidad, el retroceso, es lo que hoy cuenta, ¿no? A mí me indigna enormemente pensar que hay estudiantes que no van afuera, ¿no? Esperemos, Fernanda, que así como la directora de CONACYT, y repito, si la citaron bien y si realmente piensa lo que dice, tiene esta visión medieval de la ciencia y la tecnología, hay otra gente en el gobierno que tiene más visión periférica, que ve lo que está pasando en el mundo y que se debe estar agarrando la cabeza. Ojalá algunos de ellos, Fernanda, le digan al presidente, esto que piensa su secretaria del CONACYT fue superado hace 30 años. Hoy día estamos en un mundo donde lo que se valora es la circulación de cerebros. Y si China manda 350.000 jóvenes por año a Estados Unidos a estudiar en las universidades de Estados Unidos para crear esa circulación de cerebros, y si India envía 186.000 y Corea del Sur y hasta Vietnam envía más estudiantes que México, y todos estos países están reduciendo la pobreza muchísimo más rápido que México, por algo será, ¿no? Ojalá alguno de los miembros más preparados del entorno del presidente le digan esto y cambien un poco de dirección. Pues te mando un abrazo, mi querido Andrés, con mucho cariño. Gracias por estar con nosotros. ¿Próximo lunes juntos? Sí, Fernanda, gracias. Gracias a ti, mi querido Andrés, muchas gracias. Es terrible, ¿eh? A mí me da una profunda tristeza. Me considero una persona muy orgullosa de mi país, de mexicanos que nos representan en todo el mundo, del talento que hay, de cuánta gente capacitada para ocupar puestos, capacidad de primer nivel,
para ocupar puestos en energía, puestos en el CONACYT, puestos aquí, puestos allá. Y caray, hoy la incapacidad, la ignorancia es lo que sobresale, ¿no? Me aterra que nuestro presidente o el presidente diga, no minimicen a estos que no saben. Lo que pasa es que como no estudiaron en el ITAM, digo, no puede ser posible. O sea, de verdad. Y que diga, no los vapuleen, no los minimicen. Lo que pasa es que no es gente que estudió en el ITAM. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿por qué hoy los preparados, la gente estudiada, la gente que se ha roto la madre en ser alguien en la vida, estudiar, tener conocimiento, experiencia, representarnos a nivel mundial, no tienen cabida? Están vapuleados. Y contratan, imagínense, Sergio Mayer o Mayer, como sea el señor, en cultura. Hoy estaba viendo las 10 librerías más importantes del mundo. 10. Hay 2 que hizo Consuelo Sáizar. La Elena Garro y la Alejandro Rossi. Están en esa lista de 10. Las hicimos en México. Tomó la decisión Consuelo Sáizar cuando estaba en cultura. ¿De qué se trata? A mí me indigna, no se imaginan, porque miren, conozco a Lourdes Melgar, es, de verdad se los digo, es non plus ultra en energía la señora. Y es mexicana. Imagínate que el MIT la reconoce a nivel internacional. No un organismo mexicano, un organismo como el MIT, el MIT, la reconoce a nivel internacional. Y aquí nos dicen que el que no sabe pronunciar la energía eólica, pues es experto. A mí me indigna enormemente. De verdad, ojalá esto cambie el rumbo, ojalá esto se enderece, porque no vamos a llegar a ningún lado, solamente al retroceso, a la ignorancia. Y México iba por muy buen camino. ¿Saben qué me da tristeza y con qué acabo? Que de veras hoy sí traigo el corazón roto en ese sentido. Estábamos en el puntero de los países emergentes en el mundo. Estábamos en el número 1. Para dar el brinco, así, en un tronar de dedos. ¿Saben al lado de qué estamos? Hoy, de Yemen. Yemen. Busquen la lista. En menos de 100 días. No se vale. Miren, está bien cambiar lo mal hecho. Está bien meter a los rateros a la cárcel. Está bien el cambio en México. Lo que no está bien es que el Bester Gordillo ya tiene un partido. Lo que no está bien es que la Central Obrera la manejan a pito. Y lo que no está bien es la bola de ignorantes que nos están representando en las secretarías que nosotros les pagamos. Son nuestros empleados. Y yo quiero un empleado capaz, no un ignorante, comparándonos con Cuba. Me doy. No. Estoy indignadísima con lo del CONACYT, con lo de las estancias infantiles. Indignadísima. ¿Saben qué? Hoy murieron en el INER 150 personas por falta de insumos de atención médica. ¿Qué es esto? Sí, había cosas fatales en México, sin duda. Pero no jodan las buenas. Lo que está bien hecho, respétenlo. Respétenlo. Respeten a las calificadoras, respétenlo. Qué indignante, de verdad. Siempre he sido una orgullosa de mi país. Pero les digo que hoy me da pena. Me da pena cómo nos ven en el mundo. Del lado de Venezuela, no del lado de los derechos humanos. De verdad, estoy bien indignada. No, me da mucho coraje. Porque no hubo tiempo, ni forma, ni manera de decirles, por favor, no, esto no puede ser, esto no nos va a llevar a bien. Y no tuve la capacidad en este micrófono de convencer de lo contrario. Y esto apenas empieza, ¿eh? No hemos llegado a los 100 días.
Bueno, pues gracias por continuar con nosotros a través de QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Por supuesto, le damos la bienvenida a Luisa López Madueño, doctora en hipnosis clínica. Vamos a platicar precisamente sobre todo esto que hay alrededor de la hipnosis. Para algunos, pues, es un tema que de repente genera ciertos mitos, cierta incredulidad, pero para otros hay algunos investigadores que afirman y aseguran que realmente la hipnosis funciona en muchos de los casos. Y de esto vamos a platicar en unos momentos más, si me lo permiten. Antes saludando a Luisa. Gracias, Luisa, por estar con nosotros. Muy buen día, muchas gracias. Vamos a ver, cuéntanos. Vamos a iniciar, antes de irnos al corte, porque tenemos que irnos a un corte en breve. Exactamente, ¿qué es la hipnosis? Es un estado básicamente de relajación más profunda. Hay mucho mito al respecto, sobre todo que es inconsciente, y vamos a ver ahorita que todos, absolutamente todos, hemos experimentado incluso el nivel hasta medio o más profundo de la hipnosis. Casi siempre estamos simplemente escuchando esta entrevista o leyendo un libro y estamos en un estado de hipnosis. No es más que un cambio de nivel de conciencia. Pero no te duermes. No necesariamente. ¿No te duermen? No, desgraciadamente, a los hipnotistas hay mucho mito al respecto y creen que es como el show de la hipnosis, donde pues dices cosas que no te acuerdas, donde quedas en un estado de trance, donde puedes hacer cosas que no sabes, pero no es así. La hipnosis clínica tiene aplicaciones terapéuticas donde no necesariamente tienes que estar. De hecho, en lo personal lo practico de forma consciente con mis pacientes. A ver, empecemos por este punto que me estás diciendo entonces. A ver, una cosa es ser doctora en hipnosis clínica y otra cosa es ser hipnotista, sí. ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Sí, hipnotista, pues obviamente sabe los aspectos de cómo se lleva a cabo una hipnosis, pero lo hace con un fin lucrativo o lúdico, que es para entretenimiento, o nada más lo hace por querer hacerlo y ya, ¿sí? La hipnosis clínica es para utilizar la técnica dentro de un proceso terapéutico con un objetivo clínico, con un objetivo de sanación en lo que sea el caso indicado. Ok, bueno, de eso vamos a platicar ahorita ya más, de manera más profunda. Si nos los permiten, vamos a un corte y regresamos ya con más de esta entrevista con Luisa López Madueño. Bueno, regresamos, estamos platicando con Luisa López Madueño, doctora en hipnosis clínica. Entonces, a ver, los hipnotistas son otra cosa. No funciona la hipnosis así de esa manera. Así de puede que funcionar porque cada personalidad es distinta y hay personas altamente sugestionables que con cualquier cosa pueden caer en un estado de trance nada más tronándole los dedos. No es fácil. La gran mayoría de los seres humanos en condiciones normales y saludables, pues tenemos un inconsciente que nos protege y estamos al tanto de que no pueda venir cualquiera a ordenarnos algo y hacerlo. Imagínate, pues seríamos unos plenos robots. Sí, de por sí ya funciona mucho el marketing en base a eso precisamente, pero es a través de mensajes subliminales, oyendo al inconsciente. Así que no es que no funcione, pero la gran mayoría de los hipnotistas que hacen show, pues hacen eso, es un espectáculo. Y no dudo que alguno que otro le llegue a pasar como lo que ves, pero la mayoría no es así. Ahora, ¿cómo entra este trance? ¿Cómo trabaja la hipnosis clínica? O sea, pues, ¿cómo lo vas preparando a la persona? Trabaja desde el momento en que requieres que la persona te ponga atención. Decía antes del corte que todos estamos hipnotizados en el momento en el cual tú vas manejando a casa y vas pensando en algo, estás tan absorto en tus pensamientos que simplemente no sabes cómo llegaste y no mataste a nadie. Sabes que llegaste correcto, hiciste tus semáforos, tus saltos, pero no recuerdas, ibas absorto en tu mente. Ese ya podría ser un estado hipnoidal, se llama, que es como cuando estás leyendo un libro. Es un estado alfa, es un estado muy ligerito, donde entramos en un estado de atención sobre algo. No tienes que estar inconsciente, como te digo, y ya desde ahí podrías empezar con la sugestión a partir de que el hipnoterapeuta da frases o instrucciones que son sugestiones para decirte al objetivo clínico al cual tú quieres llegar. ¿Me explico? Ahora, te preguntábamos fuera del aire, hay personas que definitivamente no pueden ser
hipnotizadas. Sí, definitivamente. También depende de personalidades. Cada quien pues tiene una forma distinta de reaccionar ante el mundo y hay quienes que son muy controladores, son muy paranoicos, personas que están muy suspicaces ante todo. Estas personas, por más que refieran conscientemente y han ido a consulta conmigo y me dicen, Luisa, quiero ser hipnotizado, por favor apóyame, pero algo en ellos, en su interior, no les deja. O me han dicho, he ido con muchas personas, incluso con grandes hipnotistas, y no había podido y contigo sí pude. Porque depende mucho de que la persona en su inconsciente te dé como un crédito, una validez donde diga, sí quiero y me dejo llevar. Tiene mucho que ver con el nivel de confianza que te tengan. Exactamente, o que se abran o digan, ¿sabes qué? Leí sus credenciales, su trabajo, siento que puede hacerlo, yo le doy el permiso. Hay algo y hay un mito muy grande y que incluso muchas religiones no permiten la hipnosis, pero tienen un mito al respecto. Creen que hipnosis es controlar mentes. La hipnosis clínica no es así. Nadie te va a hipnotizar si tú no le das el poder a la sugestión de que entre en tu mente. Y si tú estás escuchando una frase y tu mente inconsciente dice, ¿sabes qué? Me gusta lo que estoy escuchando, esto es bueno para mí, yo permito que eso entre en mi mente. Nadie te está controlando. Si alguien te dice algo que no es sano y no es bueno para ti, tu mente simplemente lo bloquea y no permite que esto entre. ¿Me explico? Pero a ver, ¿cómo funciona entonces en esta cuestión que tú me estás diciendo, que la mente no lo permite? Entonces, ¿cómo se maneja esta cuestión subliminal? Eso ya es mucho más profundo. Estamos hablando de niveles a lo que yo utilizo, que son más terapéuticos. Okay. Ya subliminal, pues requiere ahora sí que toda una tecnología, una estrategia con técnicas de hipnosis mucho más elevadas y profundas que la gran mayoría de las veces pues no son para fines saludables ni positivos para la población. En este caso es con objetivo terapéutico, de una salud emocional, psicológica o incluso física. Ahora, ¿qué haces con estas personas que dices que no se lo permiten, que no te están abriendo esta puerta a la que te refieres, no las puedes hipnotizar? Entonces tienes que trabajar de alguna otra manera. Claro, lo que hago es decirles que no estamos haciendo hipnosis, solamente una técnica de relajación y la gran mayoría se permite cuando eso ya es una hipnosis. Hipnosis es orar, es meditar, es una técnica de relajación, es escuchar música y relajarte, todo eso ya es hipnosis. Y por ejemplo, clínicamente, si nosotros acudimos contigo para bajar de peso, ¿no? Por ejemplo, me imagino que será uno de los objetivos. O sea, ¿tú qué es lo que haces? ¿Cambias los hábitos? Una persona que a lo mejor le gusta mucho el refresco, ¿haces con esto que ya deje de tomar refresco? ¿Se reprograma? Me encanta tu pregunta porque precisamente tengo un programa en línea para eso, porque funciona con tanta efectividad que lo que se hace es primero ir hacia el fondo de la persona para revisar todo lo que es los hábitos inconscientes, la dinámica por la cual llegó a comer de más. Casi siempre es porque hay una ansiedad o estás llenando algún vacío, casi siempre. Una vez que detectamos esto, se dan programaciones para que la persona aborrezca la comida chatarra o aquello que te puede estar creando más ansiedad, que te sientas pleno. Precisamente una paciente que compró este programa me acaba de escribir que ya no tolera para nada la Coca-Cola, la comida chatarra, tiene miedo de no volver a comer nunca hot dogs ni comida china, que incluso a su pareja yo la aborrece, que también es una relación tóxica. La programación se dio que todo aquello que sea tóxico en tu vida y que sea altamente dañino sea totalmente ya cada vez más intolerable para tu persona. Y su mente, después de escucharlo 12 días continuos, la misma grabación, empezó a aborrecerlo. Eso es en ese caso, no así en todos. Como repito, cada persona tiene diferente grado de sugestionabilidad. Ahora, ¿en qué sí te ayuda y en qué no te ayuda? Porque me imagino, en este caso, por ejemplo, de la cuestión del peso, de dejar de fumar, sí te puede ayudar, pero yo me imagino que te han llegado los casos en los que... Sí, está contraindicado en ciertos casos, exacto. Obviamente daño neurológico, ¿no? Problemas mentales, problemas de daño cerebral, obviamente. Se contraindica incluso en depresión profunda porque no vaya a ser que lejos de apoyarte te impulse a cometer un suicidio. Entonces yo lo que evalúo es cada persona a nivel individual para ver si mucha gente me dice, quiero ya la primera sesión que ya quiero recibir la hipnosis. Yo no lo hago, yo primero evalúo si esta persona es candidata para poder llevar a cabo una hipnosis y ya le explicas, porque hay quienes creen que es un medio muy fácil y que se quieren ahorrar todo un proceso terapéutico y nada más cámbiame literal el chip, llego a la consulta y ya salgo con la vida cambiada. Hay quienes sí les funciona así, que son propios para eso y ya es dispuesto para aquella acción, pero la gran mayoría no. Ahora, ¿cómo son estas regresiones? Me decías de las regresiones. Yo había escuchado que en algunos estados de Estados Unidos está prohibido ya el tema de las regresiones por las consecuencias que pueden llegar a tener después
más adelante en la vida por este tipo de regresiones. Aquí tú me decías que sí se puede. puede. En mi experiencia jamás he tenido, y ya tengo varios años, desde 2006, 2007 creo, haciendo terapia en vidas pasadas o en otras líneas del tiempo, independientemente de la creencia. Muchos psicólogos lo hacen no creyendo y no importa ya si uno como el terapeuta cree en el budismo o en otras vidas o no. Parte de la premisa es que si tu mente inconsciente nos lleva al origen de un trauma y te está fabricando toda una situación que podría ser vida pasada o no, ya que importa si esto existió o no, si lo que importa es que se resuelva el trauma. Todas las veces que lo he hecho es maravilloso. Nunca he tenido algún problema o algo. Cuando llega a verlo, le doy orientación y continuamos para terminar de cerrar bien la situación en caso de que haya habido alguna especie de alguna puerta abierta o algo en el problema de la persona. Pero siempre, todos mis casos son de éxito en cuanto a terapias en otras líneas del tiempo. ¿Vas a preguntar algo? Sí, precisamente yo una vez me hice una regresión consciente, que me imagino que es de lo que estás hablando también, ¿no? Por lo que hablamos fuera del aire. Uh-huh. Y lo que a mí me sorprendió es que, bueno, yo creo que llegué como muchos, como con la duda, la curiosidad, y me dijeron, es que esto se trata de también aliviar muchas situaciones que tienes en tu vida presente, ¿no? Así que a lo mejor es es lo que no pensamos a veces, o sea, nada más vamos como quiero saber qué fue en otra vida. Y... Yo por eso hago terapia en vidas pasadas, no hago regresiones. La terapia en vida pasada es ir a resolver algo de tu presente, no es ir de chismoso a saber qué fui en otra vida y además como si solamente fuera una. En estas teorías hay muchas, pero te digo, ya no importa si realmente existen otras vidas o no. No me compete a mí tratar de convencer a la gente sobre un pensamiento o una deidad, una religión diferente, sino si está en otra línea del tiempo y que la gran mayoría de las veces no tenemos aparte oportunidad de revisar si eso existió o no. Porque pues muchas veces la información no está como para poderla encontrar en Google. Así que ya no importa si sí fue cierto que viviste esas otras vidas o no, sino que eso se libere el trauma. La mente muchas veces nada más por fabricar algo donde cree y te dice que ahí está el origen de tu problema, llámese trauma, enfermedad física o cualquier otra cosa, en ese momento en que a veces es consciente, se libera y es como, wow, todo funciona desde el amor y desde el perdón. En el momento en que te perdonas o perdonas algo más y tu mente te indica que viene de ahí, pues ya lo que importa es que sanes. Si se te va a quitar un cáncer, si se te va a quitar una adicción o una patología mucho más grande, entonces ya lo que importa es que se resuelva desde la raíz. Si desde ahí tu mente te está diciendo que viene. Si realmente existió o no, la verdad, no lo sabemos. Pero mi objetivo es clínico nada más, que es la resolución del problema. Ahora, en esta parte de la que te refieres, ¿qué pasa? Hay personas que bloquean en este asunto de su vida por alguna situación de violación, de golpes, de situaciones complicadísimas y entonces bloquean en la mente. Pero además no viven mal. Bueno, yo me imagino que a lo mejor de repente no tienen ese problema. ¿Qué pasa cuando en una hipnosis revienta este problema en esta regresión o en este momento en el cual lo llevas hacia allá y entonces no genera entonces un conflicto que antes no tenía? Híjole, acabas de dar en el punto en el cual yo no estoy de acuerdo en que la gente vaya de shows de hipnosis o con hipnotistas, porque muchas veces ellos obviamente haciendo su espectáculo no saben que en alguien del público puede abrir un recuerdo, un trauma que lo tenían súper bloqueado y que no les generaba mayor problema. Y es muy fácil hipnotizar. En 2 minutos te digo cómo hipnotizar a alguien. El problema de la hipnosis es que abres puertas que si no sabes de psicopatología, luego no sabes cerrar como si no eres psicoterapeuta en esto. Y puedes generar un problema enorme, lejos de ayudarle. Salen muchas personas, yo soy originaria de Tijuana y allá hay mucho un hipnotista. Y cada que el hombre se presenta en un espectáculo, aumentan las sesiones sobre este caso porque a las personas se les abrieron traumas que no sabían que tenían, porque fueron al show a reírse obviamente y pues aquella persona hace su espectáculo, no tiene ninguna función de cerrar ningún ciclo, ningún trauma o de revisarlo, no es clínico. Entonces es cuando vienen después con esta situación. Y hablando de esto que decías, de clínicamente, cuando dijiste que puedes curar un cáncer, ¿a qué te refieres? O sea, ¿es posible mediante hipnosis? Sí, fíjate ¿Y cómo que es esto? Y en mi experiencia lo he visto, sin ningún alarde de nada. Obviamente no soy yo y no somos los hipnoterapeutas los que curamos el cáncer, vale mucho decir esto. Es la persona que va al origen, si esto tiene un origen emocional o kármico en otros sentidos, y la persona va y resuelve. El cáncer a nivel emocional está muy relacionado con el rencor, con el no soltar,
Cada órgano del cuerpo representa una parte emocional de nuestras vidas y casi siempre se genera el cáncer en aquello donde hubo un choque, un trauma, algún conflicto de rencor de que no pudiste perdonar, sea en esta vida o en otra línea del tiempo, como sea. Cuando se hace un trabajo, no en todos obviamente, y esta persona llega a la diana y le damos justo en el punto donde estaba la resolución y estaba en el tiempo, que he sabido de casos hasta de 3 meses ya se me fue la palabra, de donde ya tienen la fecha para ya no poder seguir más con vida con un cáncer. Esto lo hizo uno de mis maestros. Faltando 3 meses, desahuciado de cáncer de cara, resolvió que en otras 2 vidas, en una fue un indio, en otra le dieron un disparo, en una un flechazo en la cara, y se resolvió eso, y de estar a 3 meses de morir con cáncer de cara se le quitó. Eso no lo hice yo, lo hizo uno de mis máximos maestros que me enseñó todo esto. En mi caso también lo he visto, sobre todo lo que es quistes y tumores en el útero, que casi siempre está relacionado con infidelidad o con problemas de las madres con sus hijos. Cuando vamos a la raíz y esta persona hace un trabajo profundo, a veces hemos llegado a ver que se elimina por completo el cáncer, el quiste o el tumor. Pero no hay estudios, o sea... No lo hay. Es muy difícil, ¿sabes? La verdad es que creo que es un poco arriesgado estar diciendo o decir en este momento que efectivamente vas con una hipnosis clínica y terminas curado, Por eso estoy diciendo algunas personas y puede ser el caso. Obviamente yo jamás le digo a las personas, deja la quimioterapia, deja tu tratamiento. Ellos continúan con lo suyo, ¿sí? Pero sí he visto en algunos casos que sucede esta situación y he visto la resolución total en un trabajo hermoso donde han ido al fondo. Obviamente la ciencia, la medicina, obviamente que nos dicen hasta lo que no, que esto es antiético y muchas cosas más, pero al final, si tú estás apoyando con una técnica yendo al fondo y al interior, que al final la enfermedad es producto de una disociación y de un conflicto que hay, no escuchar tu cuerpo y en tus emociones. Sí, digo, al final me parece que es como un complemento exactamente, que puede es una ayudar integración. la hipnosis clínica, pero al final de cuentas... Pero lo he visto, tengo que decirlo, que en mi experiencia lo he visto. Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias por tus datos, por favor. Estoy en redes sociales como doctora, abreviado DRA, del alma, ahí me encuentran con gusto. Gracias, Luisa. Luisa López Madueño, doctora en hipnosis clínica a través de QTF. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos más, vamos con nuestra mexicana rifada. No te vayas. Bueno, vamos con nuestra mexicana rifada, Fernanda Ruiz Vargas. Ella es coreógrafa, egresada de la licenciatura de la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Qué padre saber bailar. Yo no sé bailar, pero qué padre de saber pues ponerle, no solamente bailar, sino transmitirle todo esto a través de la coreografía. Claro. Qué orgullo ser mexicana rifada el día de hoy. Sí, qué orgullo también estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntanos, ¿cómo empiezas en la danza? Yo empiezo a bailar desde muy niña, ¿no? De manera circunstancial, ¿no? Y después empecé a desarrollarme profesionalmente en ello, hasta que estudié en la Escuela Nacional de Danza Folclórica de Limba. Y sí, bueno, bailo y me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho expresar emociones a partir del cuerpo, pero también lo que me gusta hacer es justamente crear conceptos y crear ideas a través de la danza, ¿no? Que es lo que hago junto con otra mexicana rifada, que es Noemí Contreras, en esta compañía que es Colibrí Venado Arte Escénico. Y descubrimos nuestro camino en la danza, que no nada más precisamente es moverte, ¿no? Y que te aplaudan, sino crear conceptos, redondear ideas y expresarlas a través del cuerpo y obviamente a través de la interdisciplina, que es lo que nosotros justamente hacemos. ¿Cómo visualizas tú, Fernanda, una idea? O sea, primero la tienes en la mente y dices, es que todo esto, esta parte que yo tengo que hacerlo a través del cuerpo, todo este mensaje corporal y luego proyectárselo a la gente con la que tienes que trabajar. ¿Cómo pasa todo este proceso? Creo que primero es vivencial. No significa que cada una de nuestras obras tenga que ver con nuestra vida, precisamente, pero sí con referentes que nos han formado, ¿no? A partir de cómo concebimos la vida o cómo la hemos palpado, cómo la hemos saboreado, ¿no? Con literatura,
con cinematografía, con las experiencias mismas, con lo que nos cuentan nuestros allegados. A partir de ello empezamos a generar, primero es una idea base, y con ello lo vamos dotando de pequeños detalles que le van dando justo la redondez que queremos. Y siempre nuestros trabajos, son referentes pues de nuestras vidas o de la vida que nos rodea. Obviamente bailas, bueno, haces todo este trabajo de coreografía también. Veo también que haces producción, que eres investigadora, que eres docente. ¿Qué es lo que más disfrutas de todo lo que haces? Definitivamente la parte creativa y todo lo que implica justo la producción de una idea, ¿no? Lo que más me apasiona es tener una idea en la cabeza y después verla materializada en el escenario, y después ver cómo esa idea o ese concepto le llega al público de una manera no nada más como contemplando algo, ¿no? Sino que trastoque o que rebase los poros de su piel y que llegue más allá. Creo que eso es lo más satisfactorio, que lo que empieza acá, en la cabeza, termina en los vellitos del espectador. ¿Alguna vez has hecho algún concepto que hayas llevado materializado y que digas, chin, no es exactamente lo que quería? Sí, claro, la prueba y error siempre. ¿Y ahí qué haces? En ese momento se soluciona y se buscan otros elementos de apoyo, ¿no? Que nos puedan, una de dos, o arreglar la idea o decir definitivamente no funciona, porque también se vale, ¿no? Experimentar algo, buscar algo y ver que no resulta como tú esperabas, y es momento de decir, ok, lo dejamos de un lado y entonces vamos con otra cosa, con otra apuesta. ¿Qué te ha dejado la danza? ¿Qué te ha dejado todo este ámbito cultural, dancístico, las experiencias? Me deja un panorama más amplio del arte y la cultura en México, de la vida de un artista. Me deja la enorme satisfacción de haber creado una compañía de danza con mi socia, con otra mexicana rifada, y que esa compañía esté dejando o empiece a dejar pasitos o huellitas dentro del ámbito cultural y sobre todo dancístico, que está un poco abandonado en México, y que podamos no nada más generar satisfacciones personales, sino satisfacciones en la gente que trabaja con esta compañía. Es muy difícil a veces vivir de la danza en México, y lo que Colibrí Venado Arte Escénico hace es justamente ofrecer una posibilidad no nada más cultural, sino económica para el profesional de la danza, ¿no? Ahorita justamente con un alma como la mía, que está en el Teatro San Jerónimo, tenemos un equipo grande de bailarines, de músicos, y todos obviamente tienen pues esta retribución que nosotros les damos con mucho cariño, ¿no? Porque también pasamos por etapas en donde no te pagan por bailar, ¿no? Piensan que bailas por amor al arte. Nosotros no lo vemos así, respetamos el trabajo de todos nuestros colegas, y así es como generamos este proyecto, y es lo que me tiene más orgullosa. Ahora, estos proyectos como este y como algunos otros los han llevado a otros países. Por ahora no, la compañía como tal, formada como tal, es muy joven. Tiene apenas rebasa el año y medio de su formación, y no hemos podido salir del país con las obras. Es un poco complicado, justamente por la gestión. ¿No hay impulso? Sí, casi no. ¿No hay sí, apoyo? No, digamos que no, por ahora no somos prioridad, ¿no? Como en el presupuesto del gobierno, pero nuestro trabajo habla por nosotros. Creo que es responsabilidad de todos los creadores y directores de compañías artísticas tener trabajos de calidad que justifiquen la inversión económica en nuestros proyectos. Pero eso es parte pues del reconocimiento de los mexicanos rifados, ¿no? De las mexicanas rifadas, que no se dan por besitos, ¿no? Que ahí están, y que finalmente creen en sus obras, creen en sus proyectos, creen en lo que están haciendo, y de alguna manera proyectan que esto tiene que ser mejor. Claro, sí, es importante que la gente nos conozca, que toquemos puertas, y que a lo mejor no se van a abrir muchas, pero pues mientras más se toquen, más posibilidades hay. Y no quitar el dedo del renglón y pelear por lo que uno quiere y por lo que quiere la gente que cree en ti. En este caso, nuestra compañía. Ahorita traen un proyecto que se llama Un alma como la mía. Uh-huh. Es una obra
una obra maravillosa que retomo el primer punto que trastoca, ¿no? Las emociones de la gente. Habla sobre el amor, tiene un final trágico, pero lo más bonito, lo más atractivo para el público que hasta ahora nos ha visto es el repertorio musical con el que llevamos esta historia. Se lleva a través de los boleros. Los boleros es un género musical bastante importante para México y para Latinoamérica. Entonces, a través de las letras de Agustín Lara, de María Grieber, de Consuelito Velázquez, vamos llevando al público a seguir una historia de amor y de tragedia y de drama y de mucha pasión, sin tener que enunciar tanto, digamos, la palabra, sino hablando justamente con nuestros movimientos. Bien, pues de verdad te felicito, Fernanda Ruiz Vargas, coreógrafa, con este proyecto que traen ahora, Un alma como la mía. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues los invitamos al teatro los jueves a las 8 de la noche, Teatro San Jerónimo Independencia. Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos Armando. ¿Con qué te quedas? Yo con un muy buen inicio de semana. Igualmente para todos, eso es lo que les deseamos. Gracias, en nombre de la titular de este espacio, Fernanda Familiar, yo soy Emilio Baisvidrio. Pásenla muy bien, nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Tengan una muy buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. QTF